Muy buenas noches, bienvenidos a Sino Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de la consulta popular. Hay polémica entre gremios y centrales obreras por el aumento de los costos laborales y el impacto negativo en el empleo derivado de la consulta popular que propone cambios en varias normas. En segundos analizaremos este tema con el exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera. 7 décadas de buenas relaciones. La Cámara de Comercio Colombo-Estadounidense celebra hoy 70 años de labores para la integración comercial de estas dos naciones. En el evento se habló de la guerra de aranceles y de los retos y las oportunidades que se generan para nuestro país. Las importaciones crecieron 10%. El DANE reveló el más reciente informe del comportamiento de las compras colombianas en el exterior. En minutos, Víctor Grosso nos cuenta las cifras de febrero y qué tipo de mercancías estamos trayendo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema polémico y es la consulta popular del gobierno con la cual se pretende que los colombianos decidan cambios en temas laborales. Para analizar este tema y sus impactos, saluda al exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera. Doctor Cabrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a esta hora de la noche. La reforma laboral se intentó tramitar varias veces en el Congreso de la República durante este gobierno. No se logró por la razón que sea y el gobierno acude entonces a esta figura. ¿Es un mecanismo idóneo la consulta popular para tramitar cambios en el Código Laboral colombiano? Las consultas populares es un instrumento de participación ciudadana que un gobierno puede utilizar. Aquí en este caso hay una sensación rara de utilizar ese mecanismo de participación, pero legalmente es un mecanismo idóneo. Bueno, pues la polémica surge en parte porque dicen los que han leído las preguntas y las han analizado que prácticamente las respuestas están inducidas. Preguntas como estas: ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Dicen pues que aquí prácticamente todo el mundo respondería que sí, porque como que no da otra opción. Y lo mismo pasa con esta otra. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Pues claramente todo el mundo seguramente querrá eso. ¿Cree usted que efectivamente esto está induciendo al colombiano a que conteste sí en todos los casos? Esta consulta, que aparentemente es técnica, o sea, discutir una reforma laboral, se vuelve una discusión política. Entonces el gobierno pretende lo que no ha hecho en sus ejecuciones y demás, hacerlo a través de una consulta para generar una opinión favorable. Y políticamente, digamos, es acertado. Entonces, lo primero que todo es este tipo de preguntas, ¿a quién afecta? Porque cuando le dicen abiertamente a todo el mundo, oiga, ¿usted está de acuerdo con una jornada laboral hasta las 6 de la tarde? Pues todo el mundo va a contestar que sí. Por el otro lado, debe incurrir en los recargos tanto nocturnos o dominicales, pues la gente va a contestar pues obvio. Ahora el problema es en qué hora se puede utilizar como hoy está en la norma o a quién afectan estos costos laborales, a las grandes empresas, pequeños y medianos negocios en los cuales yo he consultado y van a sentirse totalmente afectados. Entonces, en la generalidad, pues todo el mundo sale a decir que sí. Pero ¿a Pues, quién afecta? Pequeños y medianos negocios. efectivamente, muchos críticos dicen que esta reforma, si bien los cambios pueden ser buenos, seguramente, pero también por este tema precisamente de los sobrecostos laborales, lo que pueden es surtir el efecto contrario, y es que decidan las empresas no tener posibilidades de contratar nuevo personal. ¿Cree usted que eso puede pasar? ¿Se puede estancar el empleo en los niveles en que está? Otra pregunta más adelante, un poco perversa. ¿Está usted de acuerdo en compensar, ayudar a las pequeñas y medianas empresas con algún tipo de emprendimiento y demás? Ahí con eso ellos tratan digamos, de compensar esos costos laborales y el propio presidente lo ha dicho, pero sean honestos en las preguntas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, al final del día,
hay que analizarlo con sumo cuidado y en el momento, si esta consulta pasase a a que a consulta de la gente, hay que revisarlo cuidadosamente. Pues es que precisamente hay otras preguntas que también han sido criticadas porque en teoría pues se vuelve un tema ya digamos de forzar a las empresas a hacer cosas que deberían hacer por la vía de los estímulos. Por ejemplo, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Claramente todo el mundo pues aboga y defiende también la oportunidad que se les debe dar a las personas con discapacidad, pero que tal vez no sea por la vía de la imposición, sino como en otros gobiernos se ha hecho, por la vía de subsidiar esas contrataciones o de estimular a las empresas para que tengan este tipo de sensibilidad social, ¿verdad? Efectivamente, Henry, hoy existen normas de estímulos tributarios para que las personas que contraten a personas con algún un problema de discapacidad, a jóvenes, a adultos mayores, sean compensados desde el punto de vista tributario y eso ha tenido éxito. Tuvo éxito en la contratación con jóvenes cuando ocurrió la pandemia, que nos tocó vivirla. Henry, pero hay otro tema. Muchos de los 12 puntos de la consulta por lo menos 4 o 5 se pueden hacer vía decreto. No necesita consultarle a la ciudadanía, es una voluntad política del gobierno nacional hacerlo. No requiere consulta. Este tema en particular es uno de ellos y están los instrumentos legales para que lo haga. Entonces, ¿por qué no lo hace? Tiene vía decreto, que es una decisión técnica, jurídica, presupuestal propia, la puede hacer, no requiere este tipo de situaciones que se presentan. En esta otra pregunta creo que usted pues es toda una autoridad, doctor Cabrera, porque preguntan acá, ¿está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Me llama en particular el tema de las madres comunitarias, porque entiendo que sobre eso ya hay legislación. Esa es una de las preguntas más engañosas de esta consulta, y lo digo con certeza. Ley 1607 del año 2012, léanlo, con la cual en el parágrafo segundo, artículo 37, ¿qué dice? Las madres comunitarias en el siguiente periodo serán formalizadas. Hoy están formalizadas. Hoy una madre comunitaria tiene un contrato de trabajo, aporta a la seguridad social desde el año 2013 legalmente, o sea, han sido formalizadas. Tiene su aporte repito, seguridad social, salud, pensión. De igual manera, las trabajadoras domésticas. Entonces, yo no entiendo esta falacia y este engaño. Y es más, a las madres comunitarias lo que hay que preguntarles hoy, dígame si le están pagando a tiempo. Tienen un problema presupuestal enorme y el Ministerio de Hacienda no le ha entregado los recursos al ICBF, o el ICBF no hace los contratos a tiempo. ¿Cómo así una madre comunitaria trabajando con 2, 3 meses y no les pagan a tiempo todo lo que tiene que ver con el material didáctico, la alimentación de los niños, totalmente retrasado? Hagan la tarea, páguenle a tiempo. Ya están formalizadas, repito, de igual manera el servicio doméstico. Esa pregunta sí me da una furia porque están formalizadas. ¿Para qué engañan a las personas con ese? Además se atreven a decir personas informales. No están formalizadas. O pregúntele a la señora directora si no está pagando la seguridad social de madres comunitarias y todos los temas legales y de ley que me genera. Ahora, lo que ellos quieren es trasladarlas a ser servidoras públicas, o sea, colocarlos en la nómina del Estado. Y una de las preguntas, si están interesados en formalizar la gente informal, háganlo. El gobierno nacional, los más de 60.000 contratos de prestación de servicios que hoy tiene el Estado colombiano, legalicen, formalicen esos trabajadores. ¿Y por qué hacen este tipo de preguntas si ellos tienen en su poder, repito, 60.000 personas? Inclusive la mitad son de ellos. Formalícenlos, páguenle ese tema. ¿Y por qué no le preguntan aquí en esas 12 preguntas que le hacen a la ciudadanía? Dejo esa pregunta a Henry. Le haría una última pregunta a usted, doctor Ángel Custodio, que tiene la virtud de haber sido ministro de Trabajo, pero también de haber sido congresista en varias oportunidades. ¿Cree usted que el Congreso, si rechazó un par de veces la reforma laboral,
tenga ahora el ánimo, la voluntad, la posibilidad política de aprobar casi que los mismos temas, pero vía consulta popular? Recordemos varios temas, Henry. Primero, la consulta popular es una directriz para que el gobierno nacional presente una ley al Congreso de la República. No es que todos estos estos temas queden totalmente aprobados. Tiene que ir una nueva ley. O sea, pasar ese tema, presentarlo al Congreso. Segundo tema, el Congreso de la República, en este caso el Senado, tiene la facultad de aprobar o improbar. Y no como escuché ahí unos ministros diciendo que si el Congreso no aprobaba, lo sacaban por decreto. Una cosa es que tiene un tiempo el Congreso para pronunciarse y está en camino también una apelación de lo que ocurrió en la Comisión Séptima de Senado, que tiene que tomar la plenaria del Senado si acoge esa apelación y llevar la reforma laboral a otra comisión. Entonces hay unos elementos en los cuales no se le ha explicado a la ciudadanía antes de que el Congreso de la República tome una decisión de aprobar o improbar. Luego pasa a la Corte Constitucional a la revisión de las preguntas y muchas de estas preguntas son confusas y con las cuales la Corte en sentencias ha dicho que tienen que ser precisas y puntuales para que la toma de decisiones por parte de los ciudadanos sea la más acertada. Pues seguiremos hablando del tema, doctor Ángel Custodio. Esto apenas comienza el trámite, como usted bien lo dice, así que hablaremos posteriormente de nuevo. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias, Henry. Un abrazo. El doctor Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, Colombia también crece como exportador de libros. Ya les cuento las cifras. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso, que nos va a hablar en esta noche del DANE. Sí, don Henry, buenas noches para los televidentes, para usted y de una de las tantas cifras que habitualmente publica el DANE, que hoy están relacionadas o hoy está relacionada con comercio exterior y con las importaciones, lo que compramos a otros países. Y este dato puede tener muchas interpretaciones, sobre todo, don Henry, puede también ser otra señal de reactivación en la economía. Si aquí estamos demandando más, si estamos produciendo más, si nos estamos reactivando internamente, es muy posible que tengamos que demandar productos, servicios, bienes del exterior para cumplir con las necesidades de esa reactivación, y esa es una interpretación que se le puede dar a este indicador, porque efectivamente siguen creciendo las importaciones colombianas. Este es el dato de febrero de este año. El crecimiento fue de 10,5%. Compramos al exterior 5.326 millones de dólares y en el primer bimestre el balance es positivo, rondando el 10% cuando sumamos el mes de enero. El crecimiento por sectores es importante mirarlo. Importaciones de productos agropecuarios y alimentos y bebidas, casi un 10% de crecimiento, y ya voy para la parte de la mitad. Importaciones de manufacturas, por este lado se ve la reactivación económica, un crecimiento de 5,6%, aumentando las compras, por ejemplo, de maquinarias y equipos. Y aquí un muy fuerte crecimiento, don Henry, de importaciones de combustibles y de productos derivados y asociados con las industrias extractivas. Miramos con detalle el informe y vemos, por ejemplo, crecimientos importantes en las importaciones de gas. Claro, esto está relacionado con la pérdida de la autosuficiencia en gas que desde diciembre del año pasado tiene Colombia, y hemos tenido que empezar a incrementar las importaciones de gas para atender la demanda residencial. Y este cuadrito muy interesante al final, vuelve China a ser el principal vendedor de productos a Colombia. Ya por segundo mes consecutivo. Por segundo mes consecutivo, y el año pasado también en algunos meses tuvo este comportamiento. El 26,5% de las importaciones de lo que compramos al exterior viene de China. Estados Unidos ocupa el segundo lugar. Bueno, pues miren ustedes cómo van dando las vueltas las cosas, porque antes Estados Unidos era imbatible, ya China nos está aportando superando mucha más, sí señor. A ese país, a esa potencia como principal proveedor de Colombia. Así es, don Víctor, muchas gracias. Permítame presentar otro tema importante, y es que AmCham, la Cámara de Comercio precisamente entre Colombia y Estados Unidos, celebró hoy sus 70 años de existencia. En el evento de celebración se aprovechó para hablar de la actual coyuntura del comercio mundial y de los retos y de las oportunidades que precisamente está generando para nuestro país la guerra comercial de los Estados Unidos con el resto del mundo. Luis Apolo estuvo precisamente en ese evento de celebración y nos envió este reporte.
Pues uno de los temas centrales durante esta celebración de los 70 años de la Cámara Colomboamericana en nuestro país fue el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos y en el caso de Colombia el arancel del 10%. Pues la Cámara Colomboamericana junto a ANIF, quien desarrolló por solicitud de AmCham un informe, un análisis del impacto a mediano, primero a corto y a mediano y a largo plazo de estos aranceles, arrojó varios resultados. Por ejemplo, sobre la canasta exportadora frente a este nuevo escenario arancelario, pues dice el estudio que el 82,7% tendría un impacto limitado y un 40% representa oportunidades altas, medias y altas para consolidar la ampliación del mercado de nuestro país en Estados Unidos. Sobre esto se refirió la presidenta de la AmCham, María Claudia Lacotir, también habló de cómo sería ese impacto para el próximo año de continuar ese arancel, por ejemplo, en la caída en las exportaciones, en la generación de empleo y en la inversión extranjera. Incluso también abordaron un panorama de lo que podría pasar en Colombia si Colombia decidiera poner un arancel recíproco como respuesta a Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la AmCham. Tenemos que ser responsables y establecer escenarios. Tenemos el escenario de corto plazo, donde el 82% tiene una injerencia, un impacto limitado, el 10% de arancel, pero también hicimos un escenario de largo plazo o mediano plazo, en un año o dos. Y el efecto es importante. Es un decrecimiento del 8% de la canasta exportadora total. Es un decrecimiento también del PIB, donde podría bajar una décima. También tenemos importantes injerencias sobre el empleo, 15.000 empleos pueden ser afectados si se mantiene el arancel del 10%, y si se pone una retaliación por parte de Colombia, si se hace un tema de arancel de 10% recíproco de Colombia a los bienes de Estados Unidos que traemos a Colombia, puede haber una afectación en la inflación aumentándose. Y por otro lado les cuento que en este mismo escenario, hoy la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, anunció que viajó para Estados Unidos para reunirse mañana, viajó a mediodía de hoy para reunirse mañana con el encargado de comercio de Estados Unidos. Allá tendrán esa reunión para hablar justamente de este tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos a nuestro país. Gracias, Luisa. Y en ese mismo evento de AmCham, la presidenta de JP Morgan en Colombia se refirió al desajuste fiscal del país y advirtió que el recorte de gastos este año por parte del gobierno debe ser mucho mayor al que ya se ha realizado, que fue de 12 billones de pesos. Esto dijo. Según los datos que nosotros vemos, pues tiene que ser un recorte de más de 40 billones de pesos, ¿no? Que obviamente es una cifra importante, pero pues tiene que ser consistente con lo que se está esperando de déficit fiscal de aquí a fin de año. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según reportes de Analdex, la exportación de libros desde Colombia creció 28% el año pasado. En el 2024 fueron exportados 44,5 billones de dólares en libros desde Colombia. Los destinos principales fueron Estados Unidos, Ecuador y República Dominicana. Por categorías, los libros más exportados son de las categorías religiosos, educativos e infantiles. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.